Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en el grupo parlamentario del PRD consideramos que los problemas relativos a seguridad pública en nuestro país se han convertido en un factor clave para el agravamiento de la crisis humanitaria que hoy vivimos en México y que nos ha afectado por lo menos hace 30 años. No obstante, año con año, hemos visto cómo se incrementan los índices de violencia y la hazaña con la que grupos organizados criminales intimidan a la población. Ya no nos sorprende que mes con mes escuchemos que este ha sido el más violento de la historia. Y debemos recordarles que el presidente López Obrador prometió que los índices de violencia disminuirían en cuanto tomara posesión, es decir, el 1 de diciembre. Sin embargo, esto porque según su hálito sanador de conciencias iba a iluminar a los criminales y estos dejarían de delinquir. Nada más falso, como ustedes se han dado cuenta. El último mes de 2018 y el primer mes del sexenio de López Obrador, según estadísticas, fue el más violento que se ha vivido. En los últimos años, el empoderamiento de los grupos de delincuencia organizada han retado abiertamente al Estado, y este únicamente ha atinado a enfrentarlo con el uso de la fuerza, principalmente la militar, sin atender a los llamados nacionales e internacionales para atacar las redes de protección política y de financiamiento ilícito que les permiten actuar impunemente, fortaleciendo las policías estatales y municipales, lo cual permitiría retirar el ejército de las calles. Tampoco se han fortalecido los centros de inteligencia, los cuales generarían la información indispensable para detener a quienes encabezan estas organizaciones. Al contrario, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, bajo la espada de Damocles de la desaparición, redujeron sustancialmente los recursos en el presupuesto para este año. Es por lo anterior que debido a la grave situación y la crisis en materia de seguridad, se han promovido en las fechas recientes 2 reformas constitucionales, en 1994 y en 2018, cuyo objeto fundamental fue que en ambos casos estableciera una mejor coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, siempre respetando el carácter civil de las policías y estableciendo mecanismos diversos para su profesionalización, respetando las facultades que los constituyentes originarios y el permanente atribuyeron a las entidades federativas y a los municipios en materia de seguridad pública. Sin embargo, al contrario de lo que dictaría el sentido común, hemos sido testigos de cómo en los últimos sexenios la ampliación del poderío de la criminalidad organizada y su dominio sobre el territorio han sido cada vez más evidentes y como consecuencia los gobiernos en turno han respondido utilizando cada vez con mayor intensidad la presencia militar en las calles de nuestro país, violando el texto constitucional y dejando a las Fuerzas Armadas en una situación de vulnerabilidad debido a la falta de certeza jurídica respecto de su participación en las labores de seguridad pública. Muchos fueron los intentos que se presentaron en este sentido. El último lo constituyó la Ley de Seguridad Interior, que pretendía legalizar la presencia militar en nuestras calles. Sin embargo, al ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abrió nuevamente el debate en relación con este tema. No podemos dejar de señalar que para quienes hemos luchado desde la izquierda, para que el 9º párrafo del artículo 21 de la Constitución dijera que las instituciones de seguridad pública tienen un carácter civil y profesional, reforma que logramos en el 2008, lo que hoy ustedes están aprobando es, sin lugar a dudas, una afrenta porque constitucionaliza la militarización de la seguridad pública. Si las reformas constitucionales del 2008 crearon un nuevo sistema de justicia penal garantista basado en la presunción de inocencia, las del 2011 puso en la Constitución los derechos humanos. La reforma que ustedes hoy promueven instaura el Estado militar en México. Así de grave es lo que se está a punto de votar. Es por ello que sostenemos que el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración y la adenda acordada por las mayorías de esta Cámara no solo ignoró las opiniones y aportaciones de los grupos minoritarios, mostrando soberbia y falta de inclusión de quienes hoy gobiernan, sino que además ignoró a más de 45 expertos, alrededor de 13 gobernadores
y académicos, y gobernadores cuya gran mayoría, con mayor o menor énfasis, dijeron claramente: queremos una Guardia Nacional con mando civil. Y tampoco se trata de una cuestión de confianza, como señalaron los funcionarios que asistieron a las audiencias. Este dictamen construye una nueva institución policial que estará conformada por militares, con disciplina militar, con mando militar y capacitación militar. Debemos dejarlo claro: el PRD ha expresado siempre su reconocimiento a quienes, como integrantes de las Fuerzas Armadas, día a día ofrecen sus vidas para salvaguardar la integridad de las y los mexicanos. Pero se trata de un problema de naturaleza jurídica que les da a las Fuerzas Armadas la capacidad para convertirse en el último bastión de la defensa de nuestro país a cualquier costo. Se trata de un diseño institucional en el que el policía, entrenado para conciliar, es sustituido por un militar, entrenado para la defensa última de la patria. Podrán argumentar muchas cosas, pero la realidad es que con la adenda que ustedes acordaron, sin tomar en consideración a las minorías, únicamente están engañando a la sociedad, porque lo que ofreció el secretario de Seguridad y por lo que aplaudimos en las audiencias fue por un mando civil para la Guardia. Nada más alejado de la realidad es lo que contiene esta adenda, porque sectorizan a la Guardia Nacional en la Secretaría de Seguridad y le ponen un director civil. Sin embargo, crearon una junta de jefes de Estado Mayor compuesta por militares que tendrá mando operativo. Adicionalmente, le dan a la Secretaría de la Defensa Nacional la facultad de disponer lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional se homologuen a las de las Fuerzas Armadas, cometiendo una nueva imprecisión en el texto constitucional, porque la homologación no significa igualdad. Por último, no podemos dejar de señalar el párrafo que se adiciona al artículo 13, en el que se extiende de manera extraordinaria la jurisdicción militar hacia los elementos de la Guardia Nacional, que según ustedes serán civiles, lo cual contravendría la primera parte de este artículo e institucionalmente establecería que civiles estuvieran sujetos a la jurisdicción militar. Si, como nosotros sostenemos, son militares encubiertos de guardias, entonces la jurisdicción únicamente se extenderá a un número mayor de personas, lo cual nos situaría en contrasentido de lo que sucede en el mundo, que es la limitación de estas jurisdicciones extraordinarias, que se encuentran bajo control de autoridades administrativas. Debemos señalar que esta continua necedad de encomendar las labores de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, en vez de iniciar la construcción de cuerpos policíacos civiles, ha generado múltiples recomendaciones al Estado mexicano por organismos internacionales en materia de derechos humanos. La última apenas el 20 de diciembre pasado. La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de 3 personas en el marco de un operativo conjunto exige que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Ninguno de estos requisitos se cumplen en el dictamen que hoy nos presentan. Muy por el contrario, el dictamen que hoy presenta normaliza la actividad militar en labores de seguridad pública, al establecer un cambio constitucional que en los hechos perpetuará a las policías militarizadas en la materia. Es por ello que de manera tajante lo rechazamos y conminamos a que se instaure un diálogo real y abierto a la sociedad para que a tomar ahora sí las propuestas que en materia han sido desarrolladas por la academia y diversos colectivos, dado que los ejercicios que se realizaron, organizados primero por la Comisión de Puntos Constitucionales, después por la Junta de Coordinación Política, no fueron tomados en consideración y únicamente sirvieron como parapeto justificador de sus intenciones. En conclusión, las reformas constitucionales que se analizan normalizan la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, violando el marco convencional del que formamos parte y todas las recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano, sobre todo en materia de derechos humanos. Segundo, esta propuesta no es una alternativa real para solucionar la grave crisis humanitaria que sufre México.
diferente a lo que ya se ha implementado en sexenios anteriores, por lo cual no podemos esperar más a que se agrave la situación, como hemos venido viendo. 3. Estas reformas violentan las facultades que en materia de seguridad pública los constituyentes originarios y el constituyente permanente atribuyeron a entidades federativas y a municipios. 4. El dictamen contraviene todos los principios de la democracia. Viola el pacto federal, dado que en los hechos, al crear la Guardia Nacional, se sustituye a los gobiernos estatales en la conducción de las políticas de seguridad en sus territorios y quebranta cualquier principio de subordinación y control de la fuerza pública del Estado. 5. y último, no se establecen los mecanismos adecuados de control para el correcto resguardo y protección de los derechos humanos y establece potestades para que los militares puedan intervenir de manera directa en los procedimientos judiciales en contra de civiles. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRD votaremos en contra. Gracias por su atención.